Somos una iglesia con pasión, una iglesia llena del amor de Dios, de acuerdo a su corazón. Somos una iglesia con poder, transformando vidas para honrar a aquel que su vida dio en una cruz. Desde el corazón del Padre, un lugar donde la presencia de Dios sana a los quebrantados de corazón. Los pastores Consuelo y Omar Castiblanco le invitan a compartir este mensaje. El corazón del Padre para el mundo. Amén, muy bien. Y vamos en esta mañana a entrar a la palabra de Dios rápidamente. Y quiero invitarlos a que abran conmigo sus Biblias en Mateo, en el capítulo 28, en los versículos 19 al versículo 20. Y los que están dormidos digan amén. Los que están despiertos digan gloria a Dios. Eso, para que se despierten los que están dormidos. No me voy a demorar mucho, voy a ser muy concreto para que usted no se duerma y podamos captar la palabra de Dios en esta mañana. Mateo capítulo 28, versículos 19 al versículo número 20. Y el texto bíblico dice de la siguiente manera: Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20. Dice la escritura: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y ustedes dicen amén. Amén. En esos últimos domingos, el pastor Omar ha venido con una palabra de Dios muy especial. Y en los 2-3 últimos domingos que hemos estado acá, hemos venido aprendiendo acerca de el llamado. Y yo no sé si usted lo cree, pero cada uno de nosotros tenemos un llamado. Levante la mano derecha conmigo y diga: yo tengo un llamado. Todos tenemos un llamado. Algunos fueron llamados a adorar, bueno, todos somos adoradores, pero algunos fueron llamados a tocar un instrumento musical. Otros fueron llamados a trabajar con los niños, y es una gran bendición. Pero otros hermanos fueron llamados a trabajar en la logística de la iglesia. Otros hermanos fueron llamados a trabajar en las misiones. Y hay un sinfín de características y de roles a los cuales fuimos llamados. Ahora, dentro de ese llamado, yo entiendo que algunos de los hermanos digan: yo siento que no tengo un llamado para mi vida. No veo que tenga muchos talentos. Entonces, ¿qué llamado puedo tener yo? Y esa es la pregunta, ¿no? ¿Cuál es mi llamado? Pues en esta mañana, mis amados hermanos y amigos que nos están acompañando hoy, quiero decirle que hay un llamado para todos nosotros, y es un llamado universal. Es un llamado que no distingue ni géneros, ni edad, no distingue clase social en la iglesia. Es un llamado especial y es un llamado universal. Y ese llamado es el llamado a invitar. Diga conmigo: invitar. Por eso el mensaje del día de hoy se llama invitar, invitar. Y todos nosotros fuimos llamados a invitar. ¿Saben que una de las cosas que traen más satisfacción en la vida es cumplir el propósito de Dios? Y cumplir el propósito de Dios tiene que ver con esto, con invitar, con extender invitaciones a otras personas. Eso trae gran satisfacción en la vida. Hablar a otros del amor del Señor Jesús. Y en la última parte del versículo que acabamos de leer, hay una promesa especial que todos continuamente la estamos repitiendo y declarando, y es que nunca estaremos solos. El Señor prometió que estaría con nosotros todos los días
hasta el fin del mundo. ¿Y ustedes creen eso? Es algo especial. Pero a veces dejamos de experimentar esta promesa cumplida en nuestras vidas porque hemos olvidado el propósito. Y el propósito para que esta promesa se cumpla es invitar a los demás. Cuando usted invita, no se siente solo. Dios está con usted. Así que hoy tendremos que recordar 3 aspectos esenciales, fundamentales, importantes acerca de invitar. ¿Están listos conmigo, hermanos? 3 aspectos importantes acerca de invitar. Y el primer aspecto importante acerca de invitar es que usted y yo hemos sido invitados. Usted y yo hemos sido invitados. Dios está en la tarea de invitar a todas las personas a que tengan una relación íntima y personal, pero aparte de eso, eterna con Dios. En Apocalipsis, en el capítulo 22, en el versículo 17, la Biblia declara esta invitación y es algo muy especial. Dios está en esta tarea de invitar a todas las personas. Apocalipsis capítulo 22, en el versículo número 17, el texto bíblico dice algo que es fascinante. Dice: y el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, y el Espíritu y la esposa. Ahora la pregunta es: ¿quién es la esposa? Diga conmigo: yo soy la esposa. Entonces dice: el Espíritu y la esposa, el Espíritu y yo decimos: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de vida, que es ¿qué? ¿Qué es qué? ¿Qué es qué? Gratuita. Dios nos ha hecho una invitación a saciar la sed del alma. Y esa invitación no tiene costo, es gratuita. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es gratuita. La esposa, es decir, la iglesia y el Señor hacen una invitación a que usted venga a saciar la sed que tiene en su corazón, a saciar las más íntimas cosas que no ha podido saciar con nada, ni saciará, solamente con el agua de vida que se llama Jesús. En Mateo, en el capítulo 11, en el versículo 28, nos sigue hablando acerca de que hemos sido invitados. Cada uno de nosotros fuimos invitados. Y en Mateo capítulo 11, en el versículo 28, hay algo muy especial en cuanto a este texto, y quiero que lo vayamos rumiando lentamente para mirar o extraer cada parte importante de la palabra de Dios. El versículo 28 dice, hablando el Señor Jesús en primera persona, dice: venid a mí. Y ahí hay una palabra que es clave. ¿Cuál es la palabra? ¿La palabra cuál es? Todos. Venid a mí todos. O sea, la invitación es para todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Versículo 29: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Sabe que la figura que utiliza el texto bíblico es una figura que era muy casual en ese tiempo? Resulta que para ese momento en la actividad agrícola se utilizaban los bueyes. Los bueyes eran los tractores de ese momento. Así que para arar la tierra colocaban 2 bueyes: un buey experimentado, robusto, fuerte, y al lado del buey experimentado, robusto y fuerte, colocaban un buey joven, novato, que estaba hasta ahora empezando. De tal manera que el trabajo pesado, ¿quién lo hacía? El buey fuerte. Y el que lo seguía o lo secundaba o aprendía de él era el buey novato. Y en palabras más, palabras menos, la invitación de Dios es la siguiente: ustedes que tienen problemas, ustedes que tienen dificultades en la vida, porque eso es inevitable, ustedes que están atravesando momentos difíciles, no se preocupen, vamos juntos,
caminemos juntos. Ustedes y yo podemos llevar juntos esta carga. Mi carga no es pesada. Si miramos el versículo siguiente, el texto nos afirma eso. La carga de Jesús no es pesada. No es una carga que te va a aplastar. No es una carga que te va a acabar. Por el contrario, llevar la carga de Jesús hace que la vida sea más placentera. Ahora, eso no está quitando los problemas. Por el contrario, lleven mi yugo y mi carga, porque ligera es mi carga y fácil de llevar mi yugo. Así que si alguien piensa, el versículo 30 lo dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Eso no significa que en la vida los problemas van a ser fáciles, o las enfermedades, o los conflictos. Eso lo que significa es que usted ya no está cargándolo solo. Hay alguien que lo está cargando con usted. ¿Y quién es? El Señor Jesús. Yo sé que esto es cansón, pero dígale a la persona que tiene al lado: no estás solo, Jesús lleva tu carga también. Así que se nos hizo una invitación, y esa invitación es a llevar a las personas a Dios. Jesús vino a la tierra, se hizo hombre para traerle una invitación a usted y a mí, una invitación de parte del Padre. En Lucas, en el capítulo 19, en el versículo 10, me parece que es un texto magistral, donde se condensa el propósito del Señor Jesús aquí. ¿Para qué vino el Señor Jesús? Y en Lucas capítulo 19, en el versículo número 10, el Señor habla de algo especial. Y Él dice: porque el Hijo del Hombre vino ¿a qué? ¿Vino a qué? A buscar. Si uno busca algo es porque ese algo está ¿qué? Perdido. Así que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El propósito del Señor Jesús al venir a la tierra era venir a buscar y a encontrar lo que se había perdido. Ahora, de pronto usted va a pensar: Dios me ama, y realmente es así. Dios nos ama. El amor de Dios es eterno, no cambia, no varía. El amor de Dios es una constante. Pero yo tengo que decirles algo que es la realidad, y es que Dios está más interesado en los perdidos que en los encontrados. Dios está más interesado en las personas perdidas que en las personas que ya han sido encontradas. Ahora, para Dios todos somos valiosos, pero no todos son igual de estratégicos. Para Dios todos somos valiosos, pero no todos son igual de estratégicos. El propósito de Jesús al venir a la tierra fue a buscar y a encontrar lo que se había perdido. Así que Jesús está más interesado en el perdido que en el encontrado. Jesús está más interesado en el enfermo que en el sano. Jesús está más interesado en el no creyente que en el mismo creyente. El propósito de Dios es el que se ha perdido. Ahora, la pregunta es: ¿a qué vino Jesús? Y la respuesta la encontramos en el texto que leímos: a buscar a los perdidos. Ahora, yo quiero que coloquemos esto en una perspectiva. La Biblia en los evangelios relata 132 encuentros del Señor Jesús con diferentes personas. Atención a esto. La Biblia relata 132 encuentros de Jesús con otras personas, de los cuales 4 encuentros fueron en la sinagoga. ¿Qué es la sinagoga? La sinagoga era un lugar de reunión donde se reunían algunas personas, algunos dirigentes judíos, y adoraban a Dios. Era un lugar de reunión. Pero de esos 132 encuentros, 4 fueron en la sinagoga. 6 más fueron en el templo. En el lugar donde la gente iba a adorar al Señor. Y si la matemática no falla, ahí hay 10 encuentros
significa que nos quedan 122. ¿Saben dónde fueron esos 122 encuentros restantes según la Biblia? En los lugares comunes y corrientes. Esos encuentros eran en la calle, esos encuentros eran en las casas. Esos 122 encuentros restantes eran en los lugares que los ultrarreligiosos de ese tiempo condenaban. Eran los lugares donde estaba la necesidad. Ahora, si para Jesús la prioridad, los 122 encuentros relatan lugares donde no había religiosidad, donde la gente del común estaba, eso significa que la prioridad del Señor Jesús son los perdidos. Así que no fallen en entender eso. La prioridad del Señor Jesús no son los encontrados, son los perdidos. Ahora, Jesús, aunque se relacionó con todos, aunque el Señor Jesús caminó con todos, Jesús no perdió su esencia. Jesús siguió siendo puro y santo. Un maestro teólogo de un seminario bíblico en los Estados Unidos afirmaba y decía lo mismo. Él decía: Jesús caminó con prostitutas, habló con publicanos que eran recaudadores de impuestos, no rehusó comer con un pecador o con un pagano. Para Jesús las personas eran importantes. Y eso nos deja mucho que pensar. Jesús no perdió la esencia. El Señor Jesús sabía cuál era su propósito, y su propósito era hallar y encontrar lo que se había perdido. Ahora, los ultrarreligiosos de esa época lo censuraban, lo criticaban, porque la primera expresión era: si ven, él come con pecadores, él come con prostitutas, él habla con esa gente indeseable. Y Jesús afirmó su propósito a través de 3 grandes historias. Así como los informantes, grandes historias, Jesús lo habló a través de 3 grandes historias. Primera historia a la cual Jesús hace mención: la oveja perdida. Lucas capítulo 15, versículos 1 y versículo número 2. El propósito era hallarla a los que se habían perdido. Así que el Señor Jesús se refiere a algo que está perdido y necesita ser encontrado. Lucas capítulo 15, versículo 1 dice: se acercaban a Jesús, ¿quiénes? ¿Qué dice ahí? ¿Todos qué? ¿Quiénes eran los publicanos? Eran recaudadores de impuestos, pero eran considerados traidores por Israel, porque le recaudaban impuesto ¿a quién? A Roma. Así que ellos eran gente indeseable, gente que nadie quería, porque los consideraban traidores, ladrones. Pero la Biblia dice que se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores. ¿Para qué? Para oírle. Miren lo que dice el versículo número 2, que es fascinante. Y los fariseos y los escribas, que eran los ultrarreligiosos de ese momento, murmuraban diciendo, ¿qué decían? Este a los pecadores recibe y come con ellos. Esa era la mentalidad del religioso. Ellos no valen la pena, ellos son gente mala. De hecho, en el tema religioso, los ultrarreligiosos de ese tiempo tenían una frase que era una frase bastante fuerte, y era la siguiente: Dios se alegra cuando un pecador es destruido. Y esa era la premisa de ellos: Dios se alegra cuando un pecador es destruido. ¿Cuántos dicen amén? Y todos decían amén. Pero Jesús era contrario a ello. Y miren lo que dice el versículo 3 al versículo 7 del mismo texto. Entonces, a Jesús, el maestro de los maestros, entonces él le refirió esta parábola diciendo, y miren lo que dice esta parábola: ¿qué hombre de ustedes, teniendo 100 ovejas, si pierde, acuérdense de la palabra perder, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se ¿qué? Perdió. ¿Hasta qué? ¿Sabe que el Señor Jesús es persistente? Hasta que encuentra. Y gracias a la persistencia de Dios, usted y yo estamos aquí. ¿Cuántos dicen amén a eso?
Sí, dale un aplauso al Señor. Gracias a Dios. Gracias a Dios fue persistente conmigo. Gracias a Dios fue persistente con Osquita Ramírez. Gracias a Dios fue persistente con Don Nelson. Dios fue persistente hasta encontrarnos. Pero miremos lo que sigue diciendo el texto bíblico. Versículo número 5. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros. ¿Cómo? Gozoso. Muy diferente al pensamiento religioso, ¿no? Versículo número 6. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos. Atención, reúne a sus amigos y vecinos y les dice, ¿qué les dice? Gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Y termina el versículo 7 diciendo: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Contrario a lo que los ultrarreligiosos de ese tiempo afirmaban diciendo un pecador, hay gozo en el cielo cuando un pecador es destruido, Jesús dice lo contrario: hay más gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Ahora, un pastor de ovejas pudiera decir de la siguiente manera: bueno, yo tengo 99 ovejas, porque un rebaño de 100 ovejas para ese momento era un rebaño muy grande. Así que para un pastor de ovejas pudiera ser algo tan trivial como decir: bueno, yo tenía 100 ovejas, me quedaron 99, se me perdió una, pues no importa, todavía me quedan 99. Alguien común diría eso, pero el buen pastor no dice eso. El buen pastor dice: se perdió una y esa vale la pena. ¿Sabe qué significa eso, mi amado hermano y hermana? Que usted y yo valemos la pena para Dios. Y eso significa que cada perdido vale la pena para Dios. Vale la pena para Dios. Así que Dios está más preocupado por los perdidos. Y usted no se imagina la profunda satisfacción que experimentamos cuando nosotros podemos hablarle a otros, invitarlos para que encuentren a Jesús, para que puedan hacer una conexión divina. Segunda historia que relata lo que les estoy diciendo, el propósito de invitar, y tiene que ver en Lucas capítulo 15 versículos 8 al versículo 10. Así que Jesús habló de una oveja que estaba perdida, pero ahora hay una historia que me parece fascinante. Lucas capítulo 15 versículo 8 al versículo 10. Y miren con qué palabra empieza. Es una pregunta y dice: ¿o qué? ¿Qué? Están hablando en el género femenino. Jesús está refiriéndose a una historia para una dama. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas? Ahora quiero que nos pongamos en contexto. Las mujeres para ese tiempo eran relegadas. Una mujer no tenía la importancia y el valor que deberían tener. La sociedad de ese tiempo era una sociedad excluyente, machista. Así que una mujer no era tenida en cuenta y mucho menos se hablaba de una mujer. Pero Jesús empieza su historia hablando de una ¿qué? De una mujer. Y dice que esta mujer tenía 10 dracmas. Un dracma era una moneda griega. Y esa moneda, un solo dracma, equivalía a un denario. Ahora, ¿qué es un denario? Un denario era el equivalente al salario de un día de un jornalero. Y yo hice las cuentas ayer, le dije a mi esposa que me ayudara. Así que un denario equivaldría a 27,604 pesos moneda colombiana. A eso equivalía un denario. Y era el equivalente a un dracma. Ahora, perder una moneda en ese tiempo era muy fácil. ¿Por qué razón era muy fácil perder una moneda? Las casas de la antigua Palestina eran casas oscuras. Solamente tenían una pequeña ventana de 19 pulgadas, la cual no iluminaba mucho. Aparte de eso, el piso de una casa de ese tiempo no era un piso como el que conocemos. Era un piso en tierra y lo cubrían con algunas ramas, con algunas plantas, para que no se levantase la tierra. Así que, pensando en ese contexto, imagínese perder una moneda.
perder una moneda podría implicar días y horas de búsqueda, y podría ser una búsqueda infructuosa, porque perder una moneda en una tierra así era difícil. Un lugar oscuro, en tierra, con muchas ramas, buscarla sería casi imposible. Ahora, no solamente un dracma poseía un valor económico, sino que también poseía un valor sentimental. Cuando una dama se iba a casar, como Laurita se va a casar pronto, una dama poseía unas moneditas, unas dracmas. Ella tenía que guardar 10 dracmas. Así que lo que distinguía a una mujer próxima a casarse era una diadema donde colocaban las 10 dracmas, las 10 monedas y una cadenita de plata. Así que cuando ella se iba a casar, iba con sus 10 dracmas en la diadema y con su cadenita, simbolizando que había sido una mujer que se había conservado pura. Aparte de eso, para una mujer conseguir una monedita de esas implicaba mucho sacrificio, implicaba ahorrar, implicaba abstenerse de cosas. Así que el valor que una moneda tenía era incalculable para una dama. Y cuando una dama perdía una moneda, pareciese que hubiera perdido también su vida, su dignidad. No era solo dinero. Así que entienda la importancia que para ella tenía una moneda. Pero sigamos mirando el texto bíblico, porque la Biblia habla por sí sola. Entonces el versículo dice: ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa? Ahora recuerde que es piso de tierra, ¿no? Entonces barrer de pronto es más complicado. Y dice: y busca con, ahí hay una palabra clave, con diligencia. ¿Hasta qué? Hasta encontrarla. Es persistente. Versículo número 9. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: oiga, estoy feliz, contenta, porque he encontrado la moneda que se me había perdido. Y miren cómo termina magistralmente el versículo: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Una moneda perdida. Pero Jesús no solamente habló de una oveja, no solamente habló de una moneda, también habló de algo especial que se había perdido. Y ese algo especial que se había perdido era un hijo. Lucas capítulo 15, versículo 11. Cuando uno encuentra algo que se ha perdido, hace una fiesta e invita a los amigos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cuando uno encuentra lo que se ha perdido, hace fiesta e invita a sus amigos. Pero Jesús también habló acerca de un hijo que se perdió. Y ustedes ya conocen la historia bíblica. Lucas capítulo 15, versículo 11 dice: también dijo de un hombre que tenía 2 hijos. Y esta es la clásica parábola del hijo pródigo. El hijo menor un día decide irse de casa, como todos nosotros lo hicimos un día. Todos nosotros un día decidimos darle la espalda a Dios y decir: no quiero. Ahora, si ese no fue su caso, gracias para que me firme la Biblia, pero yo sí lo hice. Yo le di la espalda a Dios. Ese hijo decide irse y le dice a su papá: padre, yo quiero la parte de mi herencia. Ahora, cuando un hijo le decía a su papá: quiero la parte de mi herencia, de una manera implícita lo que estaba deseando era que su papá se muriera. Porque recuerde que un hijo accedía a la herencia cuando su papá moría. De tal manera que si el hijo quería la herencia, era diciéndole: papá, no me importa, muérase que yo me voy. Así que este hijo se va, y usted ya sabe la historia. Pasa una serie de cosas, va a juerga, parranda, se va a gozar la vida, se va a decirle a todas las chicas: cásate conmigo. Y así hacía siempre. Y cantaba en película y esas cosas así. Y este hombre se fue a vivir living la vida loca. Y un día, cuando se terminó todo, recapacita y dice: tengo que volver a la casa de mi padre. Él reconocía que tenía un papá y que tenía una casa. Así que hace un esquema en su cabeza diciendo: voy a volver a la casa de mi padre y le voy a decir: padre, perdóname, yo he fallado, pero vuélveme a recibir. Y este hijo vuelve con la confianza
Y la Biblia nos relata algo especial y dice que cuando el padre lo ve de lejos, no hay un reproche, no hay un se lo dije, no hay. Lo que encuentra de un padre es un beso y un abrazo. Lo que encuentra del padre es que le coloca un anillo en el dedo, le coloca calzado en los pies, le coloca un vestido nuevo y hace una fiesta. ¿Saben que para Dios encontrar a alguien es motivo de fiesta? Cuando yo era niño en la iglesia cantábamos una canción, estamos de fiesta con Jesús, y era maravilloso porque decía, al cielo queremos ir. Y dice que todos reunidos en la fiesta es Cristo el que va a venir. Y nos alegrábamos cuando iba un nuevo, porque decíamos, llegó alguien nuevo a la iglesia y va para el cielo porque aceptó a Jesús. Y había fiesta porque lo que se había perdido se había encontrado. Así que el perdido es el enfoque de Jesús, y esto nos debería decir mucho a nosotros como iglesia. Nuestro trabajo, o su trabajo y mi trabajo, su llamado y mi llamado, es extender invitaciones divinas. ¿Cuántos de los que están aquí saben cuál es el llamado? Usted tiene un llamado y es invitar a otros. Ahora, el primer aspecto era que nosotros fuimos invitados. Segundo aspecto es que ahora nos toca invitar a los demás. Ahora nos toca invitar a los demás. El versículo con el que abrimos la enseñanza de hoy, en Mateo 28:19, es muy claro y siempre lo hemos conocido como la gran comisión, pero nosotros siempre pensamos que era la gran sugerencia. No es la gran sugerencia, no es si quieres ve, si se te apetece ve y habla. La gran comisión está en un aspecto imperativo, es una orden. Por tanto, id y haced discípulos. No es algo que va de pronto si quieres, de pronto si no. Es que yo no tengo el llamado a ser evangelista, es que Dios no me llamó a mí a predicar. Esto no distingue nada de eso. Recuerde que el llamado a hacer discípulos, a invitar, es un llamado universal. Todos tenemos ese llamado. Así que el texto es claro al afirmar que por tanto id y haced discípulos. Es una orden. Ahora, yo sé que gramaticalmente no se escucha bien, pero gramaticalmente tiene que ver con una acción, algo que se hace continuamente. Así que cuando el texto dice por tanto id, pudiéramos traspasarlo al original, al español, diciendo por tanto mientras yo voy en el camino, voy anunciando a Dios. Mientras yo voy por la vida, voy invitando a los demás. Eso de hacer una invitación no es para un lugar. Hacer una invitación tiene que ver con la vida cotidiana, tiene que ver con la persona que usted se encuentra en el bus, tiene que ver con la persona con la que usted trabaja, con la que usted convive, tiene que ver con los vecinos. Es mientras voy en la vida. Por tanto, mientras voy, hagan discípulos, extiendan invitaciones. No se preocupen si le rechazan la invitación. Usted y yo fuimos llamados a invitar. ¿Cuántos dicen amén? Dígale a la persona que tiene al lado, fuiste llamado a invitar. Así que esto no reconoce ninguna clase en la iglesia, es un llamado universal. Ahora, acá hay algo que me parece tremendo, y es que la realidad es que después de 2 años, cuando una persona acepta al Señor Jesús e ingresa a la iglesia, en promedio pasan 2 años para que esa persona cierre su círculo cercano. Entonces me explico. Cuando una persona llega a la iglesia, empieza a dejar paulatinamente sus amistades que no son cristianas y empieza a encerrarse en esta burbuja que llamamos iglesia. Así que prontamente, y no pasando mucho tiempo, aproximadamente 2 años, esa persona pierde todo vínculo y toda relación con las personas que están afuera. Así que hemos entrado a la iglesia, pero la hemos cerrado para que nadie más entre. La realidad es que las encuestas dicen que el 72% de las personas no conocen a sus vecinos. Bueno, hay excepciones, yo sí los conozco, pero
Hay personas que no conocen a sus vecinos. Dicen que en un país como Colombia, y que es un país donde nos gozamos en tener libertad de culto, en poder hablar de Dios libremente, se dice que aproximadamente el 60% de las personas no conocen del Señor Jesús. No conocen del Señor Jesús. Por eso es tan importante extender invitaciones. La iglesia se convirtió en un lugar cerrado donde somos nosotros, pero los demás han quedado por fuera. Ahora, el tercer aspecto de invitar: usted ha sido invitado, ahora nos toca invitar, pero el tercer aspecto es el práctico, y el tercer aspecto tiene con vaya hacia las personas. Vaya hacia las personas. Juan capítulo 20 versículo 21. Juan capítulo 20 versículo 21. Así que yo fui invitado, ahora me toca invitar a las personas, pero la acción va en ir hacia las personas. Juan capítulo 20 versículo 21 me parece especial porque habla de el plan de Dios. El plan de Dios. Juan 20, 21 dice: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Sabe una cosa? El plan A de Dios, el plan B y el plan C de Dios somos usted y yo. La estrategia de marketing de Dios no es nadie diferente a usted y a mí. Es decir, que a los que les corresponde entregar esta invitación no es a los ángeles. Ahora, si Dios hubiera querido decirle a una legión de ángeles: vaya y hablen de mí, lo hubiera podido haber hecho. Pero el plan de Dios fue sencillo y fue: ustedes inviten a los demás. No hay un plan B, no hay una estrategia de marketing diferente, no hay merchandising. Alguien pensaría: no, Dios hubiera podido haber escrito en la bóveda celestial: Dios, yo te amo, he muerto por ti en la cruz, y eso hubiera sido impactante y muchos hubieran llegado. Pero ese no fue el plan de Dios. El plan de Dios somos usted y soy yo. Usted y yo somos los que fuimos llamados a entregar las invitaciones. Así que nosotros somos la expresión visible del Dios invisible. Usted y yo somos la expresión visible del Dios invisible. En 2 de Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 17 al 20, hay algo especial que tiene que ver con esas invitaciones que nosotros tenemos que repartir. Y en 2 de Corintios 5, 17 al 20, mire lo que dice la escritura, que me parece que hace parte de este plan magnífico de entregar invitaciones. 2 de Corintios 5, 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Qué bonito versículo, pero sigamos mirando, versículo 18. Y dice: y todo esto proviene de ¿quién? Es decir, que si a nosotros nos invitaron, ¿el plan de quién fue? De Dios. Y todo esto proviene de Dios, quien nos ¿qué? Reconcilió. Acá viene esta palabra clave: reconciliar. Así que Dios nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el encargo, nos dio el trabajo, nos dio el ministerio de la reconciliación. Si alguno dice: no, yo no sirvo para cantar, yo no sirvo para predicar, tranquilo, hermano, usted sirve para invitar. Usted tiene el ministerio de la reconciliación. Versículo 19: que Dios estaba en Cristo, ¿cómo? Reconciliando consigo ¿a quién? ¿Consigo a quién? Al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y termina el versículo 20 diciendo de una manera especial: así que somos ¿qué? ¿Que somos qué? Embajadores. Así que usted y yo somos parte del cuerpo diplomático del reino de los cielos, sin ninguna distinción. No se preocupe, hermano, usted va a decir: yo no soy gran cosa. Tranquilo, yo tampoco soy gran cosa y también soy embajador.
Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Palabras más, palabras menos. El plan de Dios es: usted y yo hagamos invitaciones divinas, seamos embajadores, vayamos a una tierra hostil, vayamos a una tierra desconocida, seamos representantes de un reino y extendamos invitaciones. Y la invitación es a reconciliarse. Dígale a la persona que tiene al lado: tenemos que hablar de la reconciliación. Ahora, dentro de esto sucede algo que me parece particular, y es que nosotros fuimos llamados a reconciliar, no a apartar. A veces, con el paso del tiempo, nosotros nos convertimos como los fariseos y los publicanos, como los fariseos y los escribas, perdón, y nos volvimos santurrones religiosos. Así que pensamos que el trabajo que Dios nos dio es darle bibliazos a todo el que encontremos y diciéndole: hijos del diablo, arrepiéntanse, porque ustedes se van a ir al infierno si no aceptan a Cristo. Y pensamos que ese es el trabajo al que fuimos llamados, pero fuimos llamados con un mensaje: reconciliar. A mí me impacta mucho esto. Una vez se subió a un bus un joven, y ese muchacho iba en un guayabo terrible, porque la noche anterior había tomado, bailado, fumado, y estaba terrible. Entonces él se sube, imagínense cómo se sube un domingo temprano a un bus. Ahora, un domingo temprano, ¿quién sale a la calle? Bueno, dos personas. Primero, las personas que salen de fiesta y de juerga, pero también salen los cristianos que van a la iglesia. ¿Cómo los reconoce? Bueno, es que van bien arregladitos, van bien bonitos, las damas van con su cabello muy bonito, los hombres van bien arreglados, y todos van juntos a la iglesia. Así que en un bus de estos iba una viejita, y esa viejita va allí sentada en el bus, y el muchacho se sube al bus y se sienta al lado de la viejita. Y cuando la viejita lo ve y siente el olor a trago, siente el tufo que llamarían, y lo ve así todo como living la vida loca, entonces la viejita llega y le dice: ¿sí sabía, joven, que usted va directico al infierno? ¿Y sabe qué le responde este muchacho? Se levanta asustado y dice: cogí el bus que no era. Lo último que este mundo necesita es una persona que dice amar a Dios, pero que no es amable con las personas. Lo último que este mundo necesita es una persona que dice amar a Dios, pero que no sea amable con las personas. Si la gente si usted le va a extender una invitación a las personas, procure ser amable, sea amable con ellos. No les diga hijos del diablo, vacas de Bazán. No, invítelos. Si usted me invita a su casa, pero me invita a las malas, pues yo no voy a ir. Si un día usted me dice: lo invito a la casa, pero va y come y lava la loza, pues yo no voy a querer ir, porque le digo: no, pues invíteme bien o no voy. Si quiere hacer una invitación, invite, pero invite bien. Dígale a la persona que tiene: invite bien. Dígale: invite de buena gana. Ahora, nosotros fuimos invitados, ahora nos toca invitar a otros, pero para invitar a otros tenemos que ir a las personas. Ahora, cuando usted debe ser amable con las personas, debe quedarse con ellas, debe quedarse con las personas. Quiero que miremos un pasaje bíblico que me parece interesante. Mateo capítulo 5, versículo 13 al versículo 16. Mateo 5, 13 al 16. Los que están dormidos digan amén. Los invito a la iglesia. Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16. Quédese con las personas, invítelas, sea amable, pero quédese con ellas. Mire lo que dice el texto. Vosotros, hablando el Señor Jesús a nosotros, nos dice: ustedes son la sal. Ahora, quiero que por un momentico le demos vuelta a la sal. A la sal. La sal le da sabor a los alimentos. ¿Quién le gusta un arroz sin sal? ¿Señora? Ah, bueno.
pero comen muy mal entonces. Entonces la sal produce sabor o le da sabor a los alimentos. Cuando yo era niño, mi padre solía decir que en el tiempo de antes, cuando no habían refrigeradores, que no fue hace mucho tiempo tampoco, para los millennials que piensan que fue hace mucho tiempo, en el tiempo de antes no existían refrigeradores. Así que cuando alguien compraba algo que era perecedero como la carne, lo que hacían era que para evitar que se dañara antes de tiempo la salaban, porque la sal previene la corrupción. Ahora, otra cosa más adicional acerca de la sal: cuando usted consume bastante sal, cloruro de sodio, que es la fórmula química de la sal, eso le produce bastante sed. Así que en palabras más, palabras menos, cuando el Señor Jesús nos dice a nosotros, inviten a los demás, está diciendo, ustedes son la sal. ¿Por qué somos sal? Primero, porque deberíamos producir sed en las personas hacia Dios. ¿Cuántos dicen amén? Producir sed. Pero eso no se logra dándole bibliazos, ¿no? Usted debería darle sabor a la vida de las personas, hacer que la vida de ellos sea más amena, más agradable. Las personas comúnmente vienen con desesperanza, vienen con frustración, vienen mal. Y si usted a eso le añade, sí, todo está re mal, pues ellos tampoco van a encontrarle sabor a la vida. Así que Jesús dice, dale sed a la gente de mí, pero también ponle sabor. Como diría Celia Cruz, azúcar, así. Pero aparte de eso, usted y yo fuimos llamados para preservar, para evitar la corrupción. Ese es el llamado, a ser sal. Pero si siguiéramos mirando el texto bíblico, hay una segunda imagen. Así que dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciera, o si perdiera el sabor, o si perdiera el objetivo que tiene, ¿con qué será salada? Ahora, no sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. ¿Sabe que no hay peor cosa que un cristiano que no cumple su propósito? No hay peor cosa que un cristiano que sea encubierto, porque a la final termina siendo hollado por los hombres. Miremos el siguiente versículo, versículo 14. Dice, vosotros sois la luz. Entonces hay dos elementos, la sal, ahora es la luz. Ahora, ¿qué es la luz? La luz, aparte de iluminar algo, hace que las cosas sean visibles. La luz saca afuera la oscuridad. Así que el propósito de Dios para la vida de los demás es que usted y yo les iluminemos el camino. El propósito de Dios para la vida de los demás es que usted y yo les hablemos y les mostremos las cosas visibles. Nadie más puede darles esperanza a una generación o a una población que está desesperanzada. A la gente que piensa que todo se acabó, a la gente que cree que no hay esperanza. Hay una esperanza, y esa esperanza está en la invitación que usted y yo les hagamos a las personas. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, no solamente es quedarse con las personas, invite constantemente, invite. La invitación de Dios fue declarada en las Escrituras, fue demostrada en la cruz, pero debería ser manifestada en la iglesia. La invitación de Dios fue declarada en las Escrituras, demostrada en la cruz, pero debería ser manifestada en la iglesia. Y esto debería motivarnos a que nosotros como iglesia lleváramos a las personas a Jesús, extender invitaciones. Saben que es muy triste ver que hay muchas iglesias que se concentran en la membresía, es decir, se concentran en el número de personas que asisten o que hacen parte de la iglesia, pero muy pocas iglesias se concentran en una misión. Y la misión indiscutiblemente es invitar. En los Estados Unidos, cuando hacen los viernes negros, hay algo especial, y es que en algunos almacenes hay algunos empleados que son curiosos. Entonces el viernes negro abren las tiendas a las 8 de la mañana, pero resulta que los empleados llegan a las 7, se encierran y entre ellos mismos se venden las cosas.
Así le pasa a la iglesia. Tenemos un gran regalo, pero nos encerramos para que nadie lo conozca y nadie lo comparta, nadie lo tenga, sino solamente nosotros. Ahora, acá hay algo triste, porque el dueño de un negocio, cuando ve que se venden entre los empleados, se empieza a desanimar, porque el propósito es que se extienda la fama de ese negocio a otros. Así que el propósito de Dios es que las invitaciones sean entregadas a los demás. Quiero compartirles esto y con esto termino. Un club de salvamento que es una historia, pero tiene que ver mucho con la iglesia en el día actual. En la costa este, en California, dicen que había un lugar especial donde los naufragios eran comunes. Así que los barcos continuamente se hundían y las personas morían. Y era algo increíble. Entonces, algunas personas que supieron de la noticia se fueron a la costa y organizaron un grupo de salvavidas. Así que allá, de una manera muy rudimentaria, hicieron una carpa con algunas cosas muy arcaicas, muy de la mano. Lo que hicieron fue hacer camillas, hicieron una especie de lugar de salvamento. Así que, como diríamos coloquialmente, con las uñas empezaron a trabajar y veían que un barco se hundía porque era un lugar muy peligroso y corrían y salvaban a las personas. Así que la fama de ese lugar se volvió especial porque decían: allá llegaron unas personas que ayudan a otros cuando el barco se hunde, y los que eran salvados se unían a la causa. Así que los que se salvaban del naufragio decían: yo quiero ser voluntario para salvar a otros, y empezó a engrosarse el número de personas que hacían parte de este club de salvamento. Pero un día alguien llegó y dijo: nosotros deberíamos tener unas instalaciones más bonitas, deberíamos tener baños adaptados a nuestras necesidades, deberíamos tener camas para dormir, y es más, deberíamos tener un televisor para ver, no sé, algún programa. Alguien dijo: sí, deberíamos tener una consola, una Xbox 360, para en los tiempos que no haya naufragio podamos jugar. Y todos dijeron: fantástica idea. Así que de ser un lugar rudimentario se convirtió en algo más elaborado, pero empezaron a concentrarse en lo de adentro. Así que mientras estaban entretenidos en lo de adentro, los barcos seguían hundiéndose, se estaban ahogando, pero nadie salía a mirar porque estaban contentos adentro. Alguien se despertó y dijo: no, esto no puede pasar. La misión no era esa, la misión era salvar a los que se estaban hundiendo. Así que hicieron una división y se fueron algunos aparte y dijeron: bueno, vamos a volver a la idea inicial, a salvar. Pero en el mismo lugar ocurrió lo mismo que en el primero, porque otra vez empezaron a experimentar un engrosamiento de personas y empezaron a decir: no, vivamos más cómodos. Y así esa historia se empezó a replicar una y otra y otra y otra vez. Dicen que en esa costa de California es donde hay más club de descanso. Los naufragios siguen, las personas se siguen ahogando, pero hay más club, hay más diversión. La iglesia no es un club, y creo que el pastor Omar nos lo ha expresado muchas veces. La iglesia no es un club social. La iglesia no es un lugar netamente para venir a contentarnos y estar alegres. La iglesia es un lugar para invitar a otros. Invite a las personas. Yo tuve una experiencia muy difícil estos días, porque en mi trabajo yo tengo que visitar a algunos clientes, y conocí a una persona hace un tiempo. Ella estaba enferma y yo tuve la oportunidad de hablarle de Dios. Yo quiero ser un buen mensajero, quiero ser un buen invitador. Así que le hablé con la mayor cordialidad, hablamos algún tiempo, pero me enteré que hace poco estaba en la clínica porque tenía un cáncer en sus pulmones. Era una mujer muy joven, así que yo me sentí un poco afligido por eso, pero recordé que le hablé de Jesús y le dije a su esposo: voy a ir a visitarla al hospital porque la quiero saludar y quiero orar por ella. Y él me dijo: bueno, está bien, cuando quiera vaya. Y el día que iba a ir, o los días que iba a ir, que lo postergué y postergué la invitación, ella murió. Así que ya no hay una esperanza porque ya murió. Cuando me invitaron al sepelio, me agradó una cosa, y era que la ceremonia era cristiana. Y yo le pregunté al esposo, y su esposa, aparte de lo que yo alguna vez le dije: ¿alguien le habló de Jesús? Y me dijo: sí, alguien le habló de Jesús, y yo sé que ella está salva. No postergue el tiempo.
No postergue la invitación, porque esa persona que usted tiene a su lado puede ser la última oportunidad que tenga en la vida. Así que vamos por la vida invitando. Invite a los demás. Pongámonos de pie en esta mañana. Invite a los demás. Mientras vamos por la vida, vamos invitando a los demás. Vamos invitando. Deje de jugar a la iglesia y al club social. Venga, invite a los demás. Invítelos de buena manera. Quédese con las personas, vaya hacia ellas. Sea sal, sea luz. Refuérceles del amor de Dios y que ellos vean esperanza en medio del caos. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque un día fuimos invitados. Un día yo estaba perdido y yo tengo que reconocer que yo era el peor de todos. Yo tengo que reconocer que yo era un santurrón y era un pecador de primeras. Pero gracias, Señor Jesús, por haberme encontrado. Gracias por haberme salvado y gracias por haber muerto en la cruz por mis pecados. Pero, Señor, para ti la prioridad son los que no te conocen. Para ti la prioridad son los perdidos. Por eso hoy, Señor, quiero reforzar mi entrega y quiero decirte, Señor, quiero volver a invitar. Tengo un llamado y ese llamado es a invitar a otros, a invitar a que tengan un encuentro con Dios. Señor, yo quiero hacerlo de buena gana. Quiero ser amable con ellos. Quiero mostrarles esperanza. Yo no quiero que ellos me vean como un religioso, sino que me vean como alguien que fue cambiado y que extiende una invitación. Señor Jesús, que donde yo vaya pueda invitar a los que no conocen a Cristo Jesús, a los que mueren sin Dios, que yo pueda decirles: Jesús te ama. Señor, que por donde yo vaya yo extienda invitaciones divinas. Gracias, Señor, porque yo soy el plan A y el plan Z de la evangelización. Tú pudiste haber usado cualquier otra forma, pero preferiste usarme a mí y a mi hermano. Así que mi hermano que se siente triste porque no tiene un llamado, Señor, muéstrale que el llamado universal es a ir y hacer discípulos, es ir y extender invitaciones divinas. Señor Jesús, esto fue declarado en las Escrituras, fue demostrado en la cruz y debería ser una invitación de la iglesia. Por eso, Señor Jesús, ayúdame a ser un buen emisario de ti. Y mientras la iglesia está allí orando y diciéndole: Señor, ayúdame, perdóname cuando no lo he hecho, perdóname cuando no he invitado a otros, yo quiero hablar con las personas que nos están acompañando hoy por primera vez a este lugar. Y yo quiero decirle que ustedes son lo más importante para Dios, porque Dios vino a salvar lo que se había perdido. Así que las personas que han venido hoy por primera vez, quiero invitarlos a que ahí donde están levanten la manito. No los voy a hacer pasar, solamente levanten la manito. Veo una pareja ahí. Dios les bendiga, bienvenidos. Bienvenidos. Otras personas acá, Dios les bendiga. Dios los bendiga, Dios los bendiga, Dios los bendiga. Ustedes son invitados. Ustedes son muy especiales para Dios. Y en la prioridad de Dios, ustedes están en el número 1, porque Dios vino a salvar lo que se había perdido. Un día yo estuve perdido y mis hermanos también, pero Dios nos encontró. Ahora los invitamos a ustedes. Y mientras la iglesia está orando, las personas que nos acompañaron por primera vez, quiero que cierren los ojitos, por favor. Y quiero que hagan esta oración con todo su corazón, de la manera más sincera. Y quiero que inviten a Jesús a que sea el dueño y Señor de su vida. Así que ustedes ahí donde están, las personas nuevas, digan conmigo: Señor Jesús, en esta mañana te doy gracias porque yo estoy perdido, pero tú me encontraste. Señor Jesús, hoy vengo y te pido perdón por mis pecados. Señor Jesús, hoy te recibo
y te acepto como mi único y suficiente Salvador. Señor Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de allí. Hoy declaro con mi corazón y con mi boca que Jesús es el Señor. Amén. Y la iglesia les da un aplauso de bienvenida. Ustedes son especiales. Bienvenidos a casa. Tenemos un detalle especial. La iglesia, el corazón del Padre, nuestros pastores Omar y Consuelo Castiblanco, y en cabeza el hermano Ricardo y la hermana Jackie, tienen un detalle para ustedes. Bienvenidos. Así que con ustedes van a ir a un lugar, al segundo piso. Habrá francachela, habrá comilona. Entonces, bienvenidos. Por favor, sigan, son bienvenidos. Qué gusto verlos. Jesús les ama. Y ese es el propósito. Iglesia, démosle un aplauso a nuestros amigos. Qué bueno. Estaban perdidos, pero los ha encontrado el buen pastor. Y yo siento de parte de Dios algo especial. Y pienso que algunos de nosotros hemos dejado de sentir la satisfacción en la vida de Dios. Y a veces sentimos que el evangelio se volvió una carga pesada, una carga onerosa. Y eso ocurre porque hemos abandonado el llamado. Usted tiene un llamado. Y recuerde lo que la Biblia dice, y yo se lo decía a la hermana Betulia hace unos días: el llamado es irrevocable. Es decir, usted no puede decir: no, yo renuncio al llamado, porque el llamado se lo hizo Dios. Así que si usted renuncia al llamado, no lo puede hacer. Dios nos comisionó. Recuerde, no es la gran sugerencia, es la gran comisión. Así que por donde usted vaya, invite, hable de Jesús, hable de Dios. Si usted no lo hace, un día dará cuentas a Dios. Y yo hoy quiero tener una buena praxis. Y un día, cuando Dios me llame a mí a cuentas, quiero decirle: Señor, yo compartí lo que tú me dijiste. Ahora es su responsabilidad. Invite. Yo debo invitar. Invitemos. Hemos perdido el gozo de la vida y experimentamos soledad porque abandonamos el propósito. Y el propósito es invitar a los demás a Jesús. Por eso, un momento, cierre sus ojos allí y dígale: Señor, perdóname cuando abandoné el llamado, cuando abandoné el propósito que tú tienes para mí, cuando me he rehusado a hablarle a los demás, a mi familia, cuando no he ido a ser discípulos. Señor Jesús, perdóname. Perdóname cuando otros han muerto y yo no les he dicho que Jesús es la esperanza. Perdóname, Dios. Hoy renuevo mi entrega y mi compromiso. Hoy renuevo el llamado que tú me hiciste: id y haced discípulos a todas las naciones. Hoy quiero hacer discípulos. Ayúdame a ser agradable con las personas. Ayúdame a acercarme a la gente. Ayúdame a reconocer las necesidades de ellos. Ayúdame, Señor, a ser portador de un mensaje divino, de un mensaje de salvación. Muchas gracias, Señor Jesús. Volverás a experimentar el gozo cuando empieces a invitar a otros. Ese es el llamado de Dios. Invita. Invita a familiares, amigos, conocidos. Invítalos. Necesitamos entregar invitaciones divinas. Gracias, Señor Jesús, por este tiempo. Te adoramos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y démosle un aplauso al Señor, por favor.